Señor, gracias por hoy y gracias por las oportunidades que tenemos a bendecir otros, para ser una extensión de su amor, su gracia, su misericordia y su bondad. Porque sabemos que tú quieres usar su pueblo para bendecir las vidas de otros, para mostrar al mundo el amor de Jesús. El Señor bendice este servicio, guía este servicio por medio de tu Espíritu. Prepara nuestros corazones de escuchar de ti hoy, en este momento. Derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Marcos en capítulo 11. Entonces abre sus Biblias, Marcos capítulo 11 y comenzando en versículo 27. Y Jesús se halla en Jerusalén con sus discípulos, donde dentro de unos días será crucificado. Casi llega la crucifixión de Jesús. Y la semana pasada vimos que Jesús puso orden al atrio de los gentiles en el templo porque se había convertido en un mercado y cueva de ladrones. Jesús removió del templo todo lo que era un obstáculo a la verdadera adoración y oración. Eso fue el propósito del templo en esta área de los gentiles, cuando un gentil fue visitando Jerusalén, porque no podía entrar la área de santidad, la área santa. Solo podía venir en esta parte del templo para ver la adoración del único verdadero Dios. Entonces imagínense llegando a Jerusalén durante la Pascua y dentro de esa área algunas personas están vendiendo animales por los sacrificios de un precio bastante alto. Otras personas, porque están llegando de otras regiones, están llegando con plata griega o romana. Y no pueden usar. Y necesitan cambiar estas monedas por la moneda del templo, pero por un precio alto. Y los sonidos, todo lo que está pasando, gritando en esa área. Imagínense viendo eso. Y Jesús le dice, no, esto, la casa de mi Padre, es un lugar de adoración, oración. Y eso es lo que vemos. Y después de haciendo eso, ¿qué pasa? Jesús tomó un momento para enseñar a la gente. Y ellos recibieron el mensaje de Jesús con alegría. Pero el furor de los líderes religiosos contra Jesús aumentó. Ellos planean matarlo. Eso fue su conclusión. Limpiando el templo de Dios, su conclusión fue: vamos a matarlo. Entonces, comenzamos en versículo 27 y vamos a leer hasta el final de este capítulo 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? La pregunta de Jesús: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Y entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, Jesús está en el templo en Mateo, dice que Jesús fue enseñando la multitud en el templo y Jesús es confrontado por los líderes religiosos. ¿Y qué vemos aquí? Normalmente es solo un grupo. Vemos todo ahora, los escribas, ¿verdad? Los fariseos, ¿qué más? Y los ancianos. Todos están confrontando a Jesús en este momento. Y su pregunta es, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y esto es decir, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Y cuál es la fuente de su autoridad para hacer estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, estas cosas se refiere a lo que él hizo el día anterior, cuando Jesús limpió el templo y enseñó a la multitud. Necesitamos entender que los líderes religiosos eran la autoridad sobre los asuntos del templo. Esa área fue su jurisdicción. Entonces, cuando Jesús removió a la gente que estaban usando el templo como un mercado y un atajo, Jesús sobrepasó la autoridad de los líderes religiosos. Y por eso los confrontan y diciéndole, ¿qué autoridad tienes para hacer estas cosas? Y la realidad es que ellos sabían la fuente de su autoridad. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos habían escuchado sus enseñanzas. Recuerda, durante todos nuestros estudios en Marcos, vemos que los líderes religiosos de Jerusalén iban a Galilea para escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Ellos saben, ellos habían visto todas estas cosas. Hace 2 días atrás, Jesús se había presentado a sí mismo como el Mesías de Israel durante la entrada triunfal. Entonces, Jesús les dice que Él estaba dispuesto a contestarles su pregunta si ellos respondían primero a su pregunta. Es condicional. Es like, ok, estoy dispuesto a hacerlo, pero ustedes necesitan contestar mi pregunta primero. ¿Qué es la pregunta? Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Cuando Jesús se refiere al bautismo de Juan, Él está hablando de todo el ministerio de Juan, no solo el acto de bautizar. Él está hablando acerca de su mensaje. ¿Qué fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentir. Fue un llamado a la nación de arrepentir. Él fue preparando el camino ¿por quién? Por Jesús. Entonces, Jesús dijo, la autoridad de Juan, ¿vino de dónde? ¿Del cielo o de los hombres? Y con esto, Jesús indica que la fuente de su autoridad y la del ministerio de Juan el Bautista
era igual. Entonces, la respuesta de ellos por Juan sería igual por Jesús. Y necesitamos recordar, Jesús está en el templo durante la Pascua. Está lleno de gente. Entonces, la multitud que está en el templo quieren ver cómo contestan los líderes religiosos esa pregunta. Ok, ¿qué es la autoridad de Jesús? Versículos 31 y 2, vemos el dilema de los líderes religiosos. Ve, entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Si ellos dicen que la autoridad de Juan el Bautista vino del cielo, ellos se incriminarían a sí mismos, porque ellos no creyeron el mensaje de Juan. Además, si dicen que la autoridad vino del cielo, se condenarían a sí mismos por no haber recibido a Jesús como el Mesías, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús como el Mesías cuando fue bautizado. La segunda opción era decir que la autoridad de Juan el Bautista vino de los hombres. Pero decir eso podía ser peligroso, porque la multitud consideró a Juan como un verdadero profeta de Dios. Y si negaban que la autoridad de Juan vino del cielo, ellos se desacreditarían ante el pueblo y perderían su influencia sobre ellos. Entonces, los líderes, después de discutiendo entre sí mismos, tienen su conclusión, que es, versículo 33, dicen: no sabemos. Ellos toman la posición de ignorancia. En vez de decir que la autoridad de Juan vino del cielo, lo que implicaría que la autoridad de Jesús también venía del cielo, ellos decían que no saben. En este momento podrían haberse arrepentido y declarar que Jesús era el Mesías de Israel. Pero en lugar de hacer esto, el odio de ellos contra Jesús aumentó y buscan cómo destruirlo. Y como ellos no contestaron la pregunta, Jesús no contestó la pregunta de ellos. En Marcos 12, continuamos, versículos 1 al 8, Jesús indica con una parábola la consecuencia de rechazarlo a Él como el Mesías de Israel. Y la parábola que Jesús usa tiene sus raíces en Isaías 5. Entonces vamos a Isaías 5 primero y luego leamos la cuenta en Marcos. Isaías 5. Y empezamos en versículo 1. Isaías capítulo 5, empezamos en versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos de la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Guarde eso en su mente y vea la parábola de Jesús. Capítulo 12, vamos a leer hasta versículo 8. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió. También a ellos, y diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Qué increíble las similitudes entre los textos, ¿verdad? Es increíble. Pero necesitamos recordar que los parábolas es una historia terrenal con un significado divino. Entonces, vamos a leer versículo 1 para formar un mejor entendimiento de lo que está pasando aquí. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces, primero debemos entender que el hombre que plantó la viña representa Dios. Eso es Dios. La viña representa la nación de Israel. El vallado, es decir, muro, es la ley de Dios que Dios le dio a Israel. Es su protección. La torre también es el cuidado y bendición de Dios sobre la nación de Israel. Entonces, Dios proveyó todo lo que la nación de Israel necesitaba para ser fructuoso. Y por eso Dios, ¿qué? Cavó un lagar, un trújal, porque tenía la expectativa
de recibir frutos de justicia de la nación de Israel. Dios arrendó la viña. ¿Quién es la viña? La nación de Israel. A los labradores, los líderes religiosos. Eso es lo que ellos representan, los líderes religiosos. Y se esperaban que ellos guiaron y guiaron la nación a una cosecha abundante. Israel en el Antiguo Testamento tenía un propósito muy específico para mostrar al mundo quién es el verdadero Dios. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Continuamos, versículos 2 al 5. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentando. Y volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Entonces, los siervos del dueño, ¿quién es el dueño? Dios. Los siervos de Dios son los profetas que Dios había mandado en diferentes tiempos en la historia de Israel. Dios envió profetas a la nación de Israel. ¿Para qué? Para inspeccionar su fruto. ¿Qué están haciendo? Y lo que vemos a través de la historia de Israel es que fue una nación infructuosa. Entonces, los profetas llamaron a la nación de Israel a arrepentirse y a volver a Dios para caminar en obediencia a sus mandamientos. Vemos esto todo a través del Antiguo Testamento, desde Elías hasta ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamando a la nación de Israel ¿a qué? A arrepentir, a volver a Dios. Y eso es lo que vemos. Pero cuando está leyendo acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, vemos que ellos nunca fueron recibidos bien por los líderes religiosos. Es like, oh, qué bueno, tenemos un profeta. Isaías, quien, donde leamos en el principio acerca de esta parábola, él fue cortado por la mitad. Eso fue el tratamiento de él. Algunos de ellos fueron golpeados, otros apedreados y otros matados. Eso es la historia de la nación de Israel. Aún así, a través de ellos es evidente también la gran gracia y paciencia de Dios. Esto es lo que vemos. Su gran paciencia y gracia y misericordia por mandar un profeta. Y Dios mandó ellos a una nación reacia a escuchar a los mensajeros, llamándolos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace el dueño con la viña? Está mandando un siervo tras siervo tras siervo. Cada siervo ha sido rechazado. ¿Qué puede hacer? Versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. El hijo representa ¿quién?
Es Jesús. Finalmente, ¿qué vales mandando otro profeta en este momento? ¿Qué sirve? Nada. Entonces ahora, mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Un hijo. Y es el hijo que amado. Está mandando su único hijo. Y el describir el hijo como el único hijo y amado por el Padre demuestra el inmenso amor de Dios al enviar su único hijo al mundo para rescatarlo. Eso es la idea. Con estos detalles que tenemos, es que esto demuestra el gran amor hacia nosotros. El dueño de la viña piensa que, sin duda, van a respetar su hijo. Vamos a ver cómo los labradores, los líderes religiosos, responden al hijo. Versículos 7 y 8. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. En vez de respetarlo y recibirlo, los labradores mataron al hijo. Matan al hijo. ¿Y sabe esto? Esto es exactamente lo que sucederá a Jesús en 3 días. 3 días. Esto es cumplido. Jesús, porque vean lo que el versículo, tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña, afuera de Israel, afuera de Jerusalén. Jesús no fue crucificado en Jerusalén, ¿sabes? Él fue crucificado afuera de la ciudad, en Calvario, como está diciendo aquí. Y vemos Hebreos 13, versículo 12. Hebreos 13, versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, afuera de Israel. Es increíble la descripción que tenemos del Padre, la relación de su Hijo amado. Y Él mandó su Hijo sabiendo que casi todo el mundo rechazaría su Hijo, el regalo de la salvación de la eternidad. ¿Verdad? Vemos esto hoy en día. El mundo está rechazando a Jesús. Vea cómo su nombre está usado en música, películas. Respeta el nombre de Jesús. Está recibiendo a Jesús. El mundo está rechazando. Y es algo increíble porque si usted tiene un hijo, está entregando su hijo para ser golpeado, azotado, su cuerpo completamente rasgado y finalmente para morir en la cruz, cuando casi toda la población está bromeando de su hijo, haciendo bromas, no respeta, usando su nombre horrible. Pero vea el amor de Dios hacia nosotros. A pesar de estas reacciones, por algunos mandó su Hijo para rescatarnos.
entiende el costo de su salvación. Es increíble. El mundo no merece Jesús, su perfección, su amor, su gracia, su misericordia. No merecemos esto. Es solo afuera de un corazón de amor de Dios que Él mandó su Hijo para ser rechazado, para rescatar a algunos. Nuestra salvación es increíble, es especial, es única. No existe otra salvación en este mundo. Lo que tenemos en Cristo es, no puedo describirlo, no tengo la palabra para describir la salvación que tenemos en Él. Nunca toma su salvación en vano. Nunca. Cuesta. Jesús en esta parábola está hablando de sí mismo. Sabe lo que es por venir en 3 días. Por las manos de los líderes religiosos. Primero. Y luego pasado a los gentiles, a los romanos. Entonces después de esta parábola, versículo 9, Jesús termina esta parábola con una pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y en el acontecimiento de Mateo, vemos que Jesús dirigió la pregunta a la multitud en el templo y que estaba escuchando atentamente. Podemos imaginar, esta historia, y ellos respondieron, dice en Mateo, eso es como la multitud respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. No sabemos si esto simplemente fue la gente respondiendo o porque sabemos los líderes estaban escuchando en ese momento, si fue ellos. Y Jesús refuerza su respuesta aquí en Marcos cuando está diciendo: vendrá y destruirá a los labradores y dará a su viña a otros. Y esto es una profecía de la destrucción de Jerusalén que vino en el año 70 AD, ¿verdad? Cuando Tito entró con su ejército romano, Jerusalén fue destruido por completo. Por completo. Y también, como dice aquí, dará su viña a otras. Eso es el llamado a los gentiles. Nosotros, qué bueno. Para terminar, leamos versículos 10 y 11. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Mateo de nuevo, capítulo 21, versículos 43 a 44, expande este pensamiento. Entonces, para entender todo lo que está pasando aquí, dicen, Mateo 21, versículos 43 y 44, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. 44, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Sobre Jesús, la piedra angular, la piedra principal, Dios ha construido su iglesia. Es sobre Cristo que Dios construyó y está construyendo su iglesia.
La iglesia son todos los que han puesto su fe y confianza en la obra perfecta y completa de Jesús en la cruz. Eso es la iglesia. Y la mayoría de estas personas son gentiles. Gentiles, lo que dice en versículo 9, darán la viña a otros, los gentiles, nosotros. Y aprendemos en versículo 44 de Mateo que toda persona vendrá en contacto con la piedra angular, es decir, Jesús. Nadie puede evitar una audiencia con Jesús. Ve lo que dice. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Eso es cada persona. Eso es cada persona. Cada persona un día tendrá una audiencia con Jesús. Pero aprendemos este contacto que producirá dos resultados completamente diferentes. Completamente diferentes. Primero, sobre quien la piedra angular caiga, lo esparcirá como polvo. Y necesitamos entender, esto es temoroso. Eso es temoroso. A esa persona, lo que esto está diciendo, a esa persona el juicio lo espera por haber rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que espera cada no creyente. La piedra caiga sobre esta persona. Es temoroso. Pero, dice la otra, la persona que caiga sobre la piedra será quebrado. Y eso es hermoso. Eso es hermosa. Esta es la persona que viene a Jesús en fe. La persona que acepta el sacrificio de Jesús por sus pecados. Eso es la persona que ve el gran amor, gracia, misericordia y bondad de Dios en Cristo. Sus corazones de piedras, ¿verdad? Antes de piedras son quebrantados. Y en Cristo tienen un nuevo corazón. Un corazón blando a las cosas de Dios. Vean lo que Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice, además les daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne suave. Cuando caemos sobre Cristo, nos rendimos a Él. Él quiebra las cadenas del pecado. Somos libres. Y nos abruma con su amor. Piensa en su propia conversión. Piensa en su propia conversión. Esto no fue la piedra cayendo sobre usted, eso fue usted cayendo sobre él. Fue en este momento que podemos pensar en el gran sacrificio de Cristo, su amor hacia nosotros, la misericordia y gracia que Él quiere derrama en nuestras vidas. Esto nos dejó como quebrados, abrumados por su gran amor hacia nosotros. Eso es lo que pasa cuando caemos sobre Él, sobre la roca. Y eso es lo mejor. Él vino para rescatarnos, pero debemos responder a Él. Debemos aceptarlo
como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe esto? Solo tiene la oportunidad de hacer esto este lado de la eternidad. Esto no es la decisión de procrastinar, para nada. No podemos procrastinar la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Si usted no tiene una relación con Cristo hoy y sale y algo pasa y usted está en la eternidad y no tiene Cristo como su Señor y Salvador, como dice aquí, la piedra cae sobre usted. Si no tiene una relación con Cristo, hoy es el día de su salvación. Hoy no sale. Es esencial. Y Cristo sabe la importancia de esta decisión. Y vemos su paciencia siempre. Entonces, para cerrar, ha caído sobre Jesús en arrepentimiento. Arrepiente. Le ha permitido reemplazar su corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Cómo describiría su corazón? ¿Pertenece a Cristo o ya todavía está viviendo para sí mismo? Ha sido abrumado por el gran amor, gracia, misericordia y bondad de Jesucristo. Es su decisión. Recuerden al principio con los fariseos. Ellos estaban buscando, ¿qué? Más evidencia. Jesús es el Mesías. Well, ¿qué es su autoridad? ¿Qué es la fuente de su autoridad? Eso describe usted hoy. ¿Está buscando más evidencia? ¿No tiene suficiente evidencia de quién Jesús es? Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos toda la palabra por completo. Vemos desde el principio hasta el final, Cristo es el Salvador del mundo. No necesitamos más evidencia, solo requiere una decisión. Nada más. Es su decisión. Entonces, caiga sobre Él para que Él puede abrumarlo con su gran amor. Amén. Señor, gracias por las escrituras que tenemos. Y gracias por esta parábola para recordar el propósito de su venida, mandado por su Padre para rescatarnos. Rechazado por muchos, pero nosotros hoy, porque sabemos, Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre en este momento, que hoy sabemos que la salvación es disponible. Y Señor, si hay alguien aquí que no tiene una relación contigo y siente el Espíritu Santo tocando su corazón, que esa persona toma la decisión a seguirlo hoy, sin esperar. Hoy. Y Señor, para nosotros que tenemos una relación contigo, que han caído sobre ti, Señor, que han sido quebrados por su gran amor, gracia, misericordia y bondad, que meditamos en la belleza de nuestra salvación, que tomamos tiempo a pensar en su gran sacrificio para nosotros, derramando su favor sobre nosotros, cubriendo nuestros pecados por su sangre preciosa, para darnos vida abundante y la vida eterna. Que reflejamos en esto, no solo hoy, pero todos los días. Pensamos en lo que tenemos
en nuestro Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús.